Muy buen día con todos, qué gusto saludarles. Una vez más, eh, tenerlos aquí en uno de los eventos que hacemos justamente con motivo de trabajar los temas asociados justamente a los asuntos de paz. El día de hoy, muy puntualmente, vamos a hablar sobre un tema importantísimo, no solo para el Ecuador, sino para muchas partes del mundo, para muchos estados realmente, para todas las sociedades, en este foro sobre memoria histórica y reconciliación. Quiero presentarme, mi nombre es Diomedes Palacios. Quiero agradecer en este mismo sentido a la línea de investigación Cultura de Paz de la Universidad Bicentenaria y pues revisando un poquito la invitación, he decidido presentar el día de hoy el tema del silencio y la memoria, el caso Restrepo y los desafíos de la reconciliación en el Ecuador. Y pues para ello, básicamente es importante hacer una breve revisión. Quiero que hagamos un overview muy puntualmente a un par de fundamentos teóricos basados muy puntualmente en esta concepción de la memoria, el olvido y la responsabilidad del Estado. Para ese sentido voy a tomar a dos grandes autores, Maurice Halbach, ¿no es cierto?, quien por primera vez habló de un concepto importantísimo al que denominamos memoria colectiva en el año 1950, ¿no es cierto? Y lo define muy puntualmente como un acto, ¿no es cierto?, que no solo es individual, sino que responde muy puntualmente a las formas en las cuales las sociedades, ¿no es cierto?, se construyen, ¿sí? A través de este criterio de comunidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Paul Ricoeur, ¿no es cierto?, en su texto La memoria, la historia y el olvido, quien impone una lógica dialéctica sobre el olvido impuesto, eventualmente por el poder, por el Estado, por quienes tienen la capacidad de acceso justamente a este poder, y lo denomina algo que se denomina y lo denomina como una injusticia epistémica, ¿no? Muy puntualmente nos habla y nos dice que la memoria es la forma más justa de preservar el pasado en el presente. Y claro, cuando eso no sucede, podemos decir que se está actuando de una manera injusta, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde estas dos perspectivas, el concepto de memoria histórica se vuelve un factor importantísimo y muy vital para las sociedades con motivo de poder construir, entre otras cosas, los mecanismos, las formas en las cuales las sociedades viven y con ello, evidentemente, estas capacidades de poderse desarrollar. Ahora, dentro de este contexto, yo voy a tratar de explicar tres variables de análisis que nos van a permitir de alguna u otra manera acercarnos al concepto de memoria histórica y de la reconciliación dentro de un Estado, dentro de una sociedad, a través muy puntualmente de el caso Restrepo, ¿no? Entonces, la primera dimensión la vamos a denominar memoria, que básicamente es una construcción social sobre hechos que se suscitaron en el pasado. Recordemos lo que nos dirá Voltaire, ¿no? Que para poder entender la historia es importante entender estos hechos verdaderos, ¿no? Y en este caso, muy puntualmente, vamos a tomar un tema político y ético dentro muy puntualmente de estas víctimas que se suscitaron hace poco más de 30 años. Vamos a ver también algo sobre la dimensión de la responsabilidad estatal, ¿sí? Cómo esta observación de las obligaciones que tiene el Estado sobre el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los derechos, sobre la posibilidad que tiene de reconocer, de investigar, de sancionar inclusive posibles violaciones de estos derechos reconocidos y finalmente la reparación y la reconciliación que tiene que ver muy puntualmente con la identificación de estas dimensiones materiales simbólicas, de estos factores importantísimos que requiere el tema este de la reconciliación para evitar olvidarnos y que se puedan volver a cometer estos datos en el futuro, ¿no? Ahora bien.
Ya adentrándonos de mejor manera en el análisis muy puntualmente del caso Restrepo, es importante decir que este hecho se suscitó en el año de 1988, ¿sí? Un día muy puntualmente, el 8 de enero, dos personas, Santiago Restrepo y Andrés Restrepo, de 17 y de 14 años, respectivamente, se estaban movilizando y muy lamentablemente desaparecieron, ¿no? De acuerdo a las investigaciones, estas dos personas fueron detenidos ilegalmente, fueron torturados y se sabe que fueron ejecutados extrajudicialmente, por lo que en su debido momento se conocía como el Servicio de Investigación Criminal. Es importante recordar que en este periodo, en estos años, había una cantidad considerable de problemas asociados al crimen, todo el background que se había suscitado en varias partes de Latinoamérica. Vemos el tema este del crecimiento de, ¿cómo se llama?, de las guerrillas en el norte del Ecuador terminarían afectando muchas de las decisiones que tomaron en ese entonces nuestras autoridades, como es el caso del presidente León Febres Cordero, quien determinaría en este caso el comportamiento del Servicio de Investigación Criminal justamente con motivo de resguardar al Estado, de protegerlo, de efectivamente efectivizar justamente su seguridad, ¿ya? En este sentido, el contexto político se puede explicar por lo que se denomina en el Ecuador mano dura, es decir, un gobierno muy determinista, un gobierno muy fuerte, de cero tolerancia contra el crimen y con cualquier otro tipo de acto que pueda poner en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad pública de ese entonces, ¿no es cierto? Y evidentemente se hablará de una serie de denuncias sobre violaciones sistemáticas del Estado en términos de cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, de las personas en el Ecuador, como por ejemplo acciones de tortura, detenciones arbitrarias, abusos inclusive policiales, ¿no? En este marco, justamente, ambos hermanos Estrepo fueron vulnerados en sus derechos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad física, así como el derecho a la libertad y al debido proceso, esto a decir que fueron detenidos en una zona en la ciudad de Quito y después de ello, pues lamentablemente fueron desaparecidos, así como el famosísimo y muy importante el derecho a la verdad, ¿no es cierto? A saber realmente qué es lo que pasó, que pues el Estado ecuatoriano tardó casi 30 años en poder encontrar esa verdad. En este sentido, revisemos un poco sobre los actores y la cronología del caso. Como vimos, 1988 desaparecen y se ejecuta extrajudicialmente a los hermanos Restrepo por el Estado ecuatoriano, muy puntualmente por una unidad de la Policía Nacional de aquel entonces. Posterior a ello, sus padres movieron, por así decirlo, cielo y tierra. Ellos estuvieron constantemente en una lucha muy activa, en una búsqueda incansable, insaciable respecto a la búsqueda de sus padres, de sus hijos. Muy puntualmente, Pedro Restrepo, su papá, ¿no es cierto? Recorre muchas instancias en el Ecuador, públicas, privadas, accede a organismos de la sociedad civil organizada, inclusive internacionales, con motivo de presionar al Estado, ¿no? Para tratar de poder reconocer qué es lo que pasó y evidentemente se puedan responsabilizar a las personas y a las instituciones. Es así que no sino hasta el año 1995 el Estado ecuatoriano reconoce parcialmente dicha responsabilidad que en este caso la familia Restrepo alegó, ¿sí? Como respuesta, ¿no es cierto?, a esta presión internacional y eventualmente ofrece una indemnización económica, ¿no es cierto?, a la familia Restrepo. Sin embargo, el padre, ¿no es cierto?, don Pedro Restrepo, lo que
quiso, lo que siempre buscó es saber dónde están sus hijos. En la imagen superior de la pantalla ahora mismo vemos, ¿no es cierto? Una pregunta que dice dónde están con las fotografías de los dos hijos de Santiago y Andrés. Al lado izquierdo vemos a su mamá. Lamentablemente su mamá falleció sin poder encontrar a sus hijos y don Pedro, pues, duró un par de años más justamente en la búsqueda de ellos. Lo que él decía es que quería enterrar a sus hijos en Santa Sepultura. No entonces, sino hasta el año 2010, en ese entonces el gobierno de Rafael Correa, se crea algo que se denomina la Comisión de la Verdad del Ecuador, la cual se haría cargo de muchos casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los cuales el Estado tenía responsabilidad. Y se incluye dentro de esta comisión el caso de los hermanos Restrepo como un caso emblemático que se había dado en su debido momento respecto justamente a la desaparición de los hermanos, ¿no? Esto básicamente se constituye por primera vez en el Estado ecuatoriano en una vía, en un mecanismo para poder tratar justamente, para poder analizar esta memoria colectiva, esta memoria histórica y trabajar en los procesos de reivindicación, ¿no es cierto? En los procesos de sanación de la sociedad, ¿sí? Evidentemente, en este sentido, la familia actuó de una manera muy amplia, muy dinámica, con motivo justamente de lograr encontrar la verdad y de poder luchar contra la impunidad que se habían dado ya por más de 20 años. Esta comisión entonces, básicamente, lo que hace, ¿no es cierto?, es esclarecer estas violaciones, ¿no es cierto?, como su primer momento, las violaciones que se dan entre 1984 y 2008. Luego, en un segundo momento, lo que empieza a hacer es de identificar las víctimas y con ello a los responsables institucionales, ¿no? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? El tercer momento termina con la formulación de las recomendaciones de reparación y la reforma institucional, que este punto es muy importantísimo en términos de memoria colectiva, de memoria social, ¿no es cierto? Del derecho a la memoria, que se ha trabajado muchísimo en varias partes del mundo. Uno de los momentos más importantes que sabemos tiene que ver, por ejemplo, con el Holocausto. Justamente por esto mismo, el Estado de Israel ha creado una institución que trabaja desde Jerusalén justamente para poder encontrar los nombres de todas estas personas que murieron durante el Holocausto, por ejemplo. Entonces, lo mismo se buscó realizar en este caso, ¿no? Para situar esta Comisión de la Verdad. Esta, como decíamos hace un momento, es creada, ¿no es cierto?, por decreto ejecutivo en el periodo de la presidencia de Rafael Correa. Esta comisión tiene una cantidad de poderes muy interesantísimos y lo que hace a través de estos poderes es investigar una cantidad de violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, que fueron cometidas entre el año de 1984 y 2008, especialmente en el periodo de León Febres Cordero, del presidente León Febres Cordero, ¿no es cierto?, quien activó en este caso este servicio, el SIC, del que hablábamos de la Policía Nacional. El alcance muy puntualmente de esta Comisión de la Verdad albergó 118 víctimas documentadas en ejecuciones extrajudiciales, es decir, no tuvieron el debido proceso. Muy puntualmente 17 casos referidos a desaparición forzada, incluido el caso de los dos hermanos Restrepo, lo que al final del día dio un resultado de análisis de más de 456 casos de tortura sistematizada, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver una portada de uno de los informes, ¿no es cierto?, denominado Verdad, Memoria y Reparación, ¿sí? Dentro de estos informes, hubo varios, básicamente lo que nosotros encontramos es una serie de información, ¿no es cierto?, de evidencia, de análisis, en los cuales se establecieron responsabilidades institucionales concretas, se identificaron nombres de funcionarios, ¿no es cierto? Inclusive se procedió con recomendaciones para juzgamiento penal de los responsables, ¿sí? Y en este caso, esto generaría por primera vez en la historia del Ecuador
el primer reconocimiento oficial de su propio actuar, el Estado ecuatoriano reconociendo el mal actuar de varias instituciones y con ello la identificación de las violaciones sistemáticas, ¿no? Subsecuentemente se plantean una serie de recomendaciones y de reformas que para mi criterio este es uno de los resultados más importantes y sobre todo necesarios de estos procesos de memoria, ¿no es cierto? De estos procesos de análisis, de investigación. ¿Por qué? Porque lo que la hace la comisión tras estudiar todos estos casos que acabamos de ver es identificar, ¿no es cierto?, algunas reformas estructurales, algunas reformas institucionales con motivo de mejorar los procedimientos para evitar que se puedan volver a generar estas violaciones a los derechos humanos, violaciones inclusive a las garantías constitucionales, ¿no? Muy puntualmente de dos grandes instituciones. Por un lado, de la Policía Nacional, de las fuerzas policiales, y por otro lado, de de las instituciones judiciales, ¿no? De la función judicial, ¿ya? Por este mismo sentido, se crea por primera vez algo que se denomina el Plan Nacional de Reparaciones, ¿sí? Y en este básicamente se incorporan una cantidad de información, inclusive se aporta a los currículums educativos nacionales sobre estos hechos para evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Más o menos lo que pasa con como les decía, con el caso del Holocausto, que lo que buscan en este caso muchas de estas instituciones judías en el Estado de Israel es trabajar en indicar al mundo, en demostrar al mundo, en comentarle al mundo qué es lo que sucedió para evitar que eso vuelva a pasar, ¿no? Y finalmente se habla sobre las limitaciones institucionales, ¿no es cierto? Que básicamente lo que buscó es un ajuste a las formas en las cuales las instituciones actúan, ¿no es cierto? Se habló también sobre esta lógica de la impunidad, ¿no? Eh, que persistió evidentemente para muchos de los responsables y que pues lamentablemente debilitó la credibilidad del proceso como ustedes podrán investigar en el internet, pero que al mismo tiempo se convirtió justamente también en un espacio de auxilio, ¿no? En un espacio en el cual las víctimas que fueron silenciadas empezaron a tener voz, empezaron a tener nombres que podían explicar qué es lo que pasó en su vida y pues creo yo que no hay mejor cosa para una persona que poder decir qué es lo que sintió, qué es lo que vivió, cómo lo hizo. Y eso es parte de la memoria, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba en la escuela, no sé si a ustedes les decían sus profesores, pero la historia se estudiaba o se estudia, mejor dicho, para poder reconocer los hechos del pasado y una de las cosas, uno de los objetivos de estudiar la historia es para evitar cometer ciertas cosas que, por así decirlo, no se hicieron tan bien, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿sí? Esta comisión logró generar una reparación simbólica, una reparación material y trabajar en la memoria colectiva. Desde la lógica de la reparación simbólica se logró un reconocimiento público sobre este tipo de actos, sobre este tipo de desagravio, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, trabajar justamente en la consolidación de la dignidad, no solo de las víctimas del Ecuador, sino inclusive de todas las personas que podrían ser consideradas víctimas por ataques sistemáticos que puedan llegar a suscitarse por parte de instituciones públicas. Respecto a la reparación material, se lograron indemnizaciones económicas para algunas familias de estas víctimas, ¿sí? En el caso de la familia Restrepo, fueron ya entregadas en el año 1995, aunque según varios análisis fueron insuficientes para lograr cubrir justamente todo este daño moral. Como les decía, se logró inclusive trabajar en este sentido, en apoyar a la familia, pero por ejemplo, la mamá de los hermanos falleció justo mucho antes de que todo esto pasara, ¿no? Y pues un aporte significativo fue el tema este de la memoria colectiva, ¿no es cierto? Que lo que hizo es visibilizar todo este proceso, ¿no es cierto? Todo este caso,
todas estas situaciones, la misma familia, lo que vivió. Ambos hermanos tenían, por ejemplo, una hermana, María Fernanda Restrepo, si mal no me equivoco, si mal la memoria no me falla. Ella es cineasta y logró inclusive fondos para poder crear una película tipo documental. Ustedes pueden ver en la pantalla la imagen que se llama Con mi corazón en Jambo. Yo les recomiendo, es una película maravillosa, muy bien lograda, espectacular y que puede comentarles desde una perspectiva audiovisual y muy sensible lo que sucedió con los hermanos, cuáles fueron los avances, qué les pasó a los padres de la hermana, a la familia. Realmente es una película muy fuerte y yo considero que esta parte de la memoria colectiva en la que se trabajó gracias a esta Comisión de la Verdad es muy significativa y muy importante para la construcción justamente de todos estos procesos democráticos que tenemos dentro de nuestro país y dentro de América, inclusive en general. El Ecuador no es el único país que ha creado comisiones de la verdad, hay algunos otros. Colombia es uno de ellos. Y gracias a este tipo de iniciativas se han logrado justamente trabajar en este tipo de memorias, ¿no? Y pues bueno, para empezar a concluir ya la presentación, hablemos sobre un poquito de los desafíos estructurales y las perspectivas futuras. Este tipo de iniciativas, este tipo de memorias, ¿no es cierto? Lo que buscan, como dijimos, es trabajar en la impunidad estructural, ¿no es cierto? En impactar la debilidad institucionalizada y con ello tratar de consolidar esas memorias fragmentadas que estaban sueltas, por así decirlo. ¿Qué se puede hacer? O desde la perspectiva del Ecuador, ¿cuáles pueden ser las posibles recomendaciones, las buenas prácticas? Pues evidentemente lo más importante es aplicar estas recomendaciones que hacen estas comisiones. En el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Las recomendaciones de los informes, crear los mecanismos de reivindicación, de seguimiento, tratar de ajustar a las instituciones, crear protocolos, ¿no es cierto? Por otro lado, parte de la memoria justamente es que nosotros recordemos qué es lo que pasó, de dónde venimos, este proceso de la incorporación de la memoria histórica en la educación, ¿no es cierto? Hablar sobre los derechos humanos dentro de los espacios educativos es muy importante porque una sociedad bien educada es una sociedad que probablemente logre cumplir con el mandato constitucional, logre cumplir con la ley y con ello, evidentemente, evitar violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y en este mismo sentido, otra recomendación que consideramos desde Ecuador y sobre inclusive los informes, y yo creo que desde una muy buena experiencia a nivel global, es el tema del fortalecimiento de la sociedad civil, ¿no es cierto? El fortalecimiento de estas redes de víctimas, los archivos de memoria, las veedurías ciudadanas. Me gusta muchísimo, por ejemplo, en temas del Holocausto, hay muchos museos en varias partes de Europa, en América hay, en México hay un maravillosísimo museo sobre la memoria. Les invito a que lo investiguen y si lo pueden visitar, lo hagan, que les cuenta justamente todos estos hechos, todos estos momentos de violaciones de derechos humanos, no solo de guerras inclusive, sino de otro tipo de situaciones que nos han afectado, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros podemos decir eventualmente es que estos desafíos estructurales, ¿no es cierto?, pueden ser bien logrados con motivo de ajustar las formas en las cuales los estados resuelven sus problemas y sobre todo en los cuales las sociedades logran consolidarse, ¿no? Y pues con ello, hablemos un poquito sobre un par de conclusiones respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Y creo que la conclusión más importante es decir que la memoria como tal, la memoria, nuestras memorias son actos de justicia, ¿no es cierto? Hablar de este tipo de hechos constituyen evidentemente un acto de justicia porque evidentemente si es que nosotros cometimos como sociedad algo que afectó a unas personas, pues tenemos que reconocerlas para poder evitar cometerlas en el futuro, ¿no? Para Edmund Burke, por ejemplo,
un autor de ciencia política muy importante, dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y en este caso, eso es lo que nosotros buscamos como Estado ecuatoriano, eso es lo que buscó la Comisión de la Verdad, eso es lo que buscamos como mundo, ¿no es cierto? En la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas hay una parte en la que dice que, en el preámbulo, que dice que se ha creado las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, para evitar la guerra y para promover la paz. Entonces, ¿cómo evitamos la guerra? Sabiendo que la guerra nos causa daño, sabiendo que en la guerra mueren muchas personas, sabiendo que hay una serie de costos y de efectos que son nocivos, negativos para la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, la memoria se convierte no solo en un recuerdo, sino se convierte en una forma expedita para poder exigir justicia, para poder exigir que la política sea correcta, sea ética, para que se cumpla con la ley, ¿no es cierto? Para que las instituciones se vuelvan responsables, para que exista una reparación en los casos que corresponda y evidentemente no quede impune un hecho, ¿no? Es decir, vamos a trabajar en la verdad, ¿sí? Que es esta lógica, esta condición a través de la cual nosotros vamos a lograr una verdadera justicia transicional. Por otro lado, vamos a trabajar en esta responsabilidad, que no solo el Estado en términos de institución pública, sino que toda la sociedad, todas las personas que conformamos un Estado somos parte de, para evitar, ¿no es cierto?, que se puedan efectuar nuevos crímenes y lo hacemos esto a través de un tema, de un proceso de reconciliación. Y finalmente la memoria, ¿no? En el caso muy puntualmente de los hermanos Restrepo, nos recuerda lo que nos dijo don Pedro, ¿no es cierto? Yo voy a estar aquí, voy a luchar por mis hijos, voy a hablar por mis hijos. Y realmente así lo hizo hasta el último día en el que falleció. Él falleció hace un par de años atrás. Lamentablemente no se lograron encontrar los cuerpos hasta la fecha, pero creo yo que como hombre y como sociedad, él como hombre, como padre y nosotros como sociedad, estamos relativamente satisfechos porque trabajamos en la impunidad, porque se dijo lo que se tuvo que decir en su debido momento con motivo de lograr un discurso que fomente el cumplimiento de la norma, que, que- que fomente el cumplimiento de los procesos, ¿no es cierto? Que tengamos instituciones que cumplan irrestrictamente los derechos humanos y sobre todo una sociedad más humana, más justa y más perdurable. Eso es todo lo que tengo por el día de hoy para poderles comentar. Espero que les haya gustado muchísimo esta ponencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor ya nos vemos en el chat, ¿sí? Siempre es un gusto regresar, en este caso, a este tipo de espacios de la línea de investigación de cultura y paz de la Universidad Bicentenaria. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo desde la mitad del mundo y ya nos vemos más tarde.